Ok. Y pues continuaríamos con problemas cardíacos. Nada más que están entrando todavía unos compañeros, unos segunditos más, por favor. Ok, creo que por lo pronto, aunque falten algunos, pero bueno, vamos a continuar. El, la cardio la podemos generar o establecer como una condición que va a generar una serie de situaciones en las que el corazón puede caer en insuficiencia cardíaca. A final de cuentas, la signología es similar. Eh, Obviamente, el diagnóstico de las enfermedades, el preciso, pues ya es diferente, pero todo cae en un común denominador que lo podemos llamar insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que el corazón se adapta de naturaleza, o sea, de forma muy efectiva, muy eficiente, a los volúmenes de trabajo que se requieran. Esto es, se puede adaptar a estar en reposo o se puede adaptar a trabajo físico intenso en pocos segundos. Obviamente que cuando es demasiado intenso, el corazón sufre de cualquier manera. Hay que irlo entrenando. O sea, por ejemplo, un atleta, pues no puede, un ser humano o incluso un animal sedentario, pues va a tener consecuencias que probablemente le traigan un mal funcionamiento cardíaco si de pronto se pone o desarrolla una actividad física intensa con cierto tiempo. O sea, un humano que se le ocurre que este domingo va a correr la milla, por ejemplo, hace muchos años hacían un evento ahí en Reforma, no recuerdo en qué época del año, que se llamaba La Milla y corrían a lo largo de Reforma unos 1500 metros y pues de pronto había gente que se infartaba, ¿no? O sea, 1500 metros, pues que es decir, ir a toda velocidad durante esos 1500 metros. Entonces, para poder sostener ese esfuerzo, pues requieres ir enseñando a tu corazón, ir entrenando a tu corazón, a tu organismo, pero específicamente al corazón, a trabajar en anaerobiosis. Recordemos que la obtención de energía, en nuestro caso, seres humanos y la mayoría de los mamíferos, pues utilizan la vía aeróbica para obtener energía y poder llevar a cabo el trabajo de desempeño físico que se está requiriendo. Pero cuando el trabajo excede esas condiciones naturales y ya establece un esfuerzo más extenuante en el cual la posibilidad de obtener energía a partir de la vía aeróbica es muy poco eficiente, pues entonces se tiene que entrenar al organismo a trabajar en anaerobiosis. Esta anaerobiosis, pues obviamente es una vía alterna de obtención de glucosa en esos momentos, mejor dicho, de la utilización de la glucosa, más que de obtención de utilizar la glucosa de manera eficiente. Entonces, el corazón puede adaptarse a estas situaciones dentro de un rango muy efectivo y a rangos mayores, pues hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, teniendo eso como ente, como punto de inicio, pues, establecer que hay situaciones que pueden ser hereditarias, lo que mal llamamos congénito. En todos los libros vamos a encontrar enfermedades congénitas de esto, enfermedades congénitas del otro. Y ya sabemos que lo congénito es lo que se adquiere durante la gestación. Y las enfermedades hereditarias no las adquieres durante la gestación, ya están en tu genética. O sea, ya están desde la concepción. De pronto dicen, es que es congénito porque naces con la enfermedad. No, la descripción correcta es el sujeto en su concepción es normal,
cuando es congénito, en su concepción es normal, la genética es normal, y durante la gestación, durante la formación, existe alguna condición que establece la situación por la cual el órgano afectado o los órganos afectados se enferman, ¿no? Es, por ejemplo, un producto que en su concepción es normal y la madre es expuesta a radiación. Sobre todo recuerden que estas situaciones son más críticas o tienen mayores efectos o tienen más posibilidades de ocasionar enfermedades congénitas cuando se está en la fase de replicación celular intensa, o sea, en el primer tercio de la gestación. Entonces, eso es lo congénito. Y lo otro, bueno, pues hay diferentes condiciones hereditarias porque ahora sabemos que hay factores de herencia. Hay enfermedades o situaciones que el factor de herencia es muy grande, muy alto. Y entonces, cuando se presentan, el individuo ya desarrolla la enfermedad, incluso inútero, y nace obviamente con esa condición. O hay otras situaciones hereditarias que los conocemos como factores de riesgo, que aunque sean factores de riesgo, no se dejan de ser hereditarios y pues solo necesitan una situación puntual para gatillar, para hacerse presentes. Pero son alteraciones que se presentan ya desde la concepción. Entonces, ese factor de herencia, pues de pronto como que nos costaba mucho trabajo decir, bueno, es que esto es hereditario. No, pues es que no se presenta inmediatamente, entonces no es hereditario, es un factor de riesgo. No importa, es una condición de tipo genético establecido. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es una condición de múltiples situaciones, por lo cual le vamos a llamar síndrome, que va a resultar en un mal funcionamiento cardíaco, tanto sistólico como diastólico, va a ocasionar, o sea, esta constelación de alteraciones va a ocasionar que el corazón ya no pueda adaptarse a esta situación que yo mencionaba. O sea, los mecanismos compensatorios del corazón se ven rebasados por estas situaciones, estas anormalidades que van a traer como consecuencia una manifestación clínica del mal funcionamiento cardíaco. Pero recuerden, así como el riñón dijimos que tenía una gran capacidad de hipertrofiar la función, bueno, el corazón se adapta tanto a hipertrofiarla como a hipotrofiarla. Por eso es que el corazón funciona perfectamente en una etapa en la que nos estamos inanimados, por ejemplo, que estamos durmiendo, y se va adaptando conforme vamos teniendo actividad, ¿no? Incluso hasta mental, ¿no? De pronto tenemos alguna pesadilla y nos despertamos ahí con el corazón latiendo a todo lo que da, porque esa pesadilla pues está obviamente en determinado momento manifestando por la psiquis, por la situación mental, pues que se requiere una actividad física, cardíaca, que cubra necesidades de irrigación por parte de los músculos, por ejemplo, ¿no? Si estábamos soñando algo que nos hacía que tuviésemos que huir corriendo de esa situación, ¿no? Entonces vamos a echar un vistazo de algunas condiciones de enfermedad cardíaca. Hago la aclaración nuevamente. No nos da tiempo en estas 8 semanas de 2 horas durante 4 días de la semana, etcétera, etcétera, pues a revisar las enfermedades que puedan presentarse en perros y gatos en México, ¿verdad? Entonces vemos las que son más representativas, las que pueden dejarnos una eh, impronta de lo que es la alteración cardíaca. Y repito, una de las entidades que más se han desarrollado para poder, desde el punto de vista clínico, establecer diagnósticos y tratamientos de manera muy eficiente es cardiología, ¿no? Entonces vamos a seguir llamando enfermedades congénitas, aunque ustedes ya tienen la información, pues de que deberíamos de llamarle enfermedades hereditarias, entendiendo que hay diferentes factores de riesgo o factores de herencia, ¿no? Eh,
Esto ha ido cambiando. Eh, Obviamente, el hecho de que en determinado momento se puedan hacer diagnósticos, pues cambia esta situación. Eh, Aquí vamos a revisar, por ejemplo, algunas enfermedades eh, hereditarias que tradicionalmente se diagnosticaban, pero actualmente con la ecocardiografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, pues se están diagnosticando otras que son bien frecuentes y que no las teníamos bien catalogadas, ¿no? Ni siquiera nos habíamos advertido de ellas, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la ecocardiografía, cuando nos traen un perro que se le escucha un soplo, un cachorrito, pues siempre que decíamos, no, pues es que es un soplo funcional porque pues, está medio anémico, bla, 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 y ahí se quedaba y ya no se seguía investigando y ese perro probablemente moría precozmente 2, 3, 4 años de edad. No se hacen necropsias obligatorias legalmente como en humanos. Entonces perdíamos información de qué era lo que había sucedido con ese perro que se había tenido el hallazgo cuando era un cachorro y había ido a su primera vacunación. Y además los propietarios también han cambiado en muchos casos pues, su modo de ver esto. Si le decimos que tiene un soplo en la primera revisión y que pensamos que es fisiológico y se presenta la segunda, pues a lo mejor, y le decimos que sigue teniendo el soplo, pues es muy probable que el propietario diga, oiga, pues entonces pues, sígale ahí con el diagnóstico, por favor, porque me interesa saber. Entonces, muchos de estos cachorros se les han hecho ecocardiografías y se han encontrado displasias valvulares. Estas displasias valvulares no estaban tomadas en cuenta dentro de estas situaciones de enfermedades cardíacas congénitas, así como están viendo ahí entre comillas, porque está entre comillas por lo que ya dijimos. O sea, realmente no son congénitas, son hereditarias con un factor de riesgo o un factor de herencia, entonces también se vale que le llamen factores de riesgo. Entonces, en México no tenemos un censo, no sabemos qué porcentaje de las alteraciones cardíacas corresponden a este rubro de enfermedades congénitas. Sin embargo, pues es probable que sea mayor. Eh, es cierto también que entre más identificable sea una raza, o sea, más definido sea racialmente un individuo, pues tiene más probabilidades a manifestar enfermedades hereditarias. ¿Por qué? Porque la variedad y el fijar las características raciales de un grupo de perros, o sea, de una raza, pues se requiere endogamia, o sea, porque de otra manera, pues no tendríamos esas características raciales que identificaran a un grupo de sujetos que tengan una característica hereditaria común, como puede ser la forma de las orejas o la forma de la cabeza o la estatura o el color de pelo, etcétera. Entonces, como se van fijando estas situaciones por endogamia, pues los genes recesivos se van haciendo dominantes. O esos genes que generalmente en el vigor híbrido, o sea, en la mezcla, no tienen mucha posibilidad de manifestarse, en la repetición, en la endogamia, pues tienen posibilidades de hacerlo. Las enfermedades congénitas, entre comillas, son más frecuentes en animales racialmente puros por esa situación. Tenemos razas bien identificadas con tendencia a presentar enfermedades muy puntuales. Y esto, pues el corazón no se escapa en esa situación. Ya mencionamos, ¿no? Perros de talla grande, perros de talla pequeña. Ya mencioné, por ejemplo, un perro de talla grande o gigante, cardiópata, pues lo más seguro es que sea una cardiomiopatía dilatada. Ahora, si dentro de esa raza grande o gigante encontramos un Doberman golondrino, o sea, raza Doberman, variedad golondrino, y es cardiópata,
pues tiene muchas posibilidades que su enfermedad cardíaca obedezca a alteración del miocardio, o sea, del músculo cardíaco, que esté ocasionando dilatación cardíaca. Si el cardiópata es un Doberman isabelino, es muy probable que la enfermedad cardíaca de ese Doberman isabelino se deba a una alteración en la generación del impulso eléctrico, o sea, arritmias. Entonces, estas consideraciones es válido hacerlas, o sea, no es que en base a la reseña del paciente ya digas, ya sé que tiene, ya ni le vamos a hacer exámenes. Eso no es válido, pero el tener el conocimiento de la reseña de nuestro paciente y las posibilidades de enfrentarnos a una enfermedad en específico es muy válido. Y buscaremos de inicio probablemente en esa situación, y si no, pues abriremos nuestro abanico de posibilidades para ver si se encuentra alguna otra enfermedad que no sea la reseña de nuestro paciente, lo que la condición, la descripción genética de enfermedades de esa raza en particular está presente, ¿no? Bueno, por qué solamente el 10% o se estén incrementando? Bueno, entre más atención por parte de los propietarios, ya mencioné, le pongan a sus animales, pues eso es posibilidades de diagnosticar enfermedades precozmente, ¿sí? El veterinario es probable que cada vez esté más enterado, más consciente de este tipo de condiciones y esté más equipado para poder establecer el diagnóstico. Entonces, con estas dos situaciones, pues es muy factible que podamos incrementar el porcentaje de enfermedades hereditarias del corazón, establecer los diagnósticos y por lo tanto los tratamientos y el conocimiento. El problema es que en México no tenemos una disciplina de guardar, de establecer, de comunicar. No hay ninguna condición que nos permita a nosotros pues, tener conocimiento de qué enfermedades genéticas del corazón se presentan hasta este momento. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún mecanismo, no hay ninguna situación puntual, individual, que nos permita a nosotros establecer eso. O sea, no sabemos ni siquiera cuántos médicos veterinarios dedicados a perros y gatos existen. Todos los datos que tenemos son muy parciales. En general, pues esa es una de nuestras grandes debilidades como país. O sea, no sabemos, por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes buscan mapas de entidades con cierto tipo de enfermedades micóticas, por ejemplo, si buscan enfermedades producidas, cierto tipo de enfermedades producidas por parásitos, por ectoparásitos, en México pues no las van a encontrar, o si las encuentran pues será muy parciales. Si ustedes buscan estas situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, pues van a encontrar ahí que esta condición se encuentra en el Valle del Mississippi. Y esta otra enfermedad se encuentra en el suroeste, en la zona conocida como tal cosa de las rocallosas. Y esta otra enfermedad se encuentra localizada en el sureste de los Estados Unidos, que incluye Arizona, California, Nuevo México, por ejemplo, ¿no? O suroeste, mejor dicho. Entonces, pues en México, ¿no? O sea, de pronto, pues es más bien de tipo anecdótico lo que tenemos. eh, Probablemente por ahí estén algunas tesis, cosas así, pero situaciones formales de conocimiento de enfermedades, de cuál es el grupo de sujetos, qué población tenemos, pues para eso son los censos en general, pero muchas veces no abarcan, obviamente, a los animales, ¿verdad? Ni las enfermedades que sufren o que estos puedan transmitir. Entonces, esta situación del porcentaje de enfermedades congénitas, pues es probablemente que esté subestimado. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Bueno, pues tenemos identificadas unas clásicas y otras emergentes.
¿Qué quiere decir emergentes? Pues que están apareciendo generalmente porque hay veterinarios ya un poquito más enterados, más formados en la parte de cardio, porque hay equipamiento que permite hacer estos diagnósticos. Bien, estas enfermedades clásicas, por ejemplo, pues es en orden, estamos poniendo, ahí ya estoy incluyendo algunas que no teníamos presentes, por ejemplo, las que están en color azul, pero la más frecuente, la que encontramos, y es una situación que quien esté atendiendo perros y gatos puede tener en cualquier momento, es la persistencia del ducto arterioso. Es una condición cardíaca eh, en la periferia del corazón, pero trae signología y trae consecuencias para el corazón. Entonces, PDA o PCA, persistencia del ducto arterioso o persistencia del conducto arterioso, es exactamente lo mismo y es una enfermedad cardíaca genéticamente establecida, probablemente la más frecuente. Porque afecta a muchas razas. Luego las estenosis valvulares, ahí tendríamos estenosis de la pulmonar, estenosis de la aórtica. Esa va a depender mucho de la popularidad que tengan las razas. Dependiendo de esta popularidad, pues será el número de individuos que veamos afectados. Luego las displasias que son diferentes pudiesen ser, pues podrían decir, bueno, displasia es una mala conformación, eso está mal hecho, y una estenosis valvular, pues está mal hecha la válvula. Pues sí, pero tienen características diferentes y estas displasias valvulares son algo que estamos diagnosticando en base al uso de la ecocardiografía. O sea, obviamente son perros que tienen signología de enfermedad cardíaca, pero antes del advenimiento de la ecocardiografía no hacíamos el diagnóstico. Esto pues tendrá no más de 15 años que estamos diagnosticando displasias valvulares tanto en la mitral como en la tricúspide. Bien, también los defectos septales no son tan frecuentes. Por ejemplo, el PDA es mucho más frecuente en perros que en gatos. Los defectos septales son más frecuentes en gatos que en perros. Entonces también esto trae como consecuencia las afectaciones por especie, pues que sean enfermedades que no vemos o que no veíamos y que actualmente estamos viendo. Hace 20 años, 25 años, pues los gatos eran animales de compañía ocasionales, podríamos llamarles, ¿no? O sea, el mayor porcentaje de gatos entraba y salía de la casa. De pronto el gato ya no regresaba, se murió en otro lado, lo atropellaron, lo masticaron otros perros, le dieron algún disparo, etcétera, ¿no? Incluso muchos propietarios, pues no, pues tenían gatos, pues porque pues llegaban una gata ahí con unos gatitos y ahí se quedaron en la casa, etcétera. Eran tus gatos sin ser tus gatos en general, ¿no? Esas eran las características de tenencia de los gatos. De un tiempo para acá, pues los gatos ya son más de casa, son más de departamento, los propietarios han cambiado radicalmente. O sea, el que piense dedicarse a perros y gatos y esté contemplando o le gusten los gatos y pretenda atender clínicamente a los gatos, más vale que se vaya haciendo la idea que vienen pegados con propietarios, ¿eh? Y los propietarios de gatos se cuecen aparte, o sea, si los de perros están intensos, los de gatos, híjole, esos sí son cañones. Y deben entender los que vayan a atender perros y gatos, pues que la gente actualmente, los propietarios, tanto de perros como gatos, tenemos una serie de condiciones mentales que nos hacen muy intensos. Es muy probable que un humano acepte la enfermedad de un pariente humano, de un relativo humano, de una persona importante, ¿no? Aquí enfrente de mi casa hay un asilo de ancianos y de pronto cuando me bajo del carro, pues están platicando ahí, se ve que se murió alguno de los viejitos que estaban en el asilo
y están platicando, no, pues qué pasó, pues que el abuelito ya se murió, la abuelita, bla, bla, bla. Sí, pues, varias veces, no una o dos, varias veces escucho esas pláticas ahí cuando están llegando, cuando se están yendo y pues qué pasó, no, pues sí, ya estaba muy viejito, hombre, ya pues la pobrecito, ya, la verdad es que pues ya hasta le hacía falta, ¿no? Ya, pues sí, la verdad es que pues, ya está descansando. Pero cuando voy a alguna clínica y se murió algún perro de 19 años, de 15 años por situaciones naturales, híjole, el veterinario traga aceite, aunque él no haya sido culpable, o sea, sea parte de la biología. ¿Por qué? Pues porque la gente no acepta ese tipo de situaciones porque su relación emocional es diferente. La relación emocional que tenemos actualmente con estos animales de compañía, sobre todo perros y gatos, y no dudo que haya otras entidades, ¿no? Es patológica, o sea, nuestro acercamiento a los animales actualmente es bastante patológico. Son estas relaciones tóxicas, ¿no? Que decimos, ¿no? Es como cuando te enamoras de una persona que no es adecuada para tu psiquis, para tu entorno, para como seas, pero dependes de esa relación tóxica y a pesar de que todo mundo se da cuenta de que no te conviene esa relación, pues no la puedes dejar porque es tóxica. Entonces, la relación con los animales actualmente, perros y gatos, encaja en muchas situaciones de ese tipo. Entonces, encontrar este tipo de situaciones y los de los gatos pues, lo van a hacer muy, muy frecuentemente, ¿no? Los que se dediquen a perros y gatos, eso de que el propietario está bien loco, pues sí, exactamente, y es lo que en determinado momento a los veterinarios pues les favorece porque al estar tan improntados, al estar tan necesitados de esa relación emocional, pues es cuando deciden pues realmente atender a los animales, ¿no? De otra manera, pues serían animales utilitarios, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un perro? Pues para cuidar la casa o para cuidar el rebaño, para que no se robe un coyote las gallinas. Se enfermó el perro, ya no sirve para cuidar la casa. Ok, pues dale un balazo y traemos un perro que sirva. Eso es un animal utilitario. ¿Sí? Y a la mayor parte de los que estamos en ciudades no tenemos un perro para que cuide la casa. ¿Sí? Y si el perro se enferma, pues hay que curarlo. Entonces, eso al médico veterinario pues le favorece en ese sentido, pero al mismo tiempo, pues también nos hace pasar situaciones que normalmente un médico para humanos no pasa. Eh, lo veríamos así como que un mundo de locos, pero pues es verdad. Anoche precisamente, anoche estaba yo operando una perra que la habían atropellado, le pasó una camioneta por encima y le desbarató la cadera. Es una perra como una Yorkie como de 800 gramos, yo creo, una miniatura. Y el propietario era un sujeto de casi 2 metros y de 100 kilos de peso. Entonces era muy chistoso imaginarme a un propietario, a un hombre de estas magnitud, cargando un Yorkie, ¿no? Entonces de pronto estaba platicando con la doctora que me invitó a hacer la cirugía y le decía, debe entender, doctora, que esta perrita es muy importante para mí. Dice, esta perra es el 98% de la gente que conozco, no siento lo que siento por esta perra. O sea, pues, dos personas son más allegadas que ella, pero esas dos personas, pues aquí están, ¿no? Y esta perra es más pues, importante para mí, la quiero más que el 98% de la gente que está cerca de mí, incluyendo a mis hijos. Entonces, este tipo de relaciones son las que vamos a atender, los que piensen dedicar a perros y gatos y algunos otros animales. Yo no dudo que exista otro tipo de situaciones similares con otras especies, pero son dependientes emocionales. Ya les mencioné, si, a lo mejor no lo recuerdan, pero en Estados Unidos ya hay este tipo de situación legalmente en algunos estados. Tú vas a una entidad gubernamental
y te haces los trámites necesarios, te hacen las preguntas, te piden las condiciones para que ese, así como, por ejemplo, tú en Estados Unidos no puedes llegar y estacionarte aunque estés paralítico. O sea, tú llegas a Los Ángeles, por ejemplo, con tu pariente paralítico, rentas tu carro y dices, pues ahora sí vamos a divertirnos, ¿no? Entonces llegas con tu pariente paralítico y te estacionas en una cosa de estas que dice que es para gente con alguna discapacidad. Y si te ve un policía ahí, pues aunque estés bajando un paralítico, te hace, ¿sabe qué? Quítese de aquí. Oiga, pero mi pariente, se los digo porque a mí ya me pasó. Oiga, pero es que traigo aquí a una señora que no trae el permiso, así es de que aquí no lo puede estacionar. Y nos hicieron, o sea, ya estaba la viejita abajo en su silla de ruedas. No, 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 súbase y no puede quedarse aquí. Órale, sáquese. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? No, pues necesita ir a usted, sacar un permiso, por eso traen sus tarjetitas que debe usted colgar ahí en el retrovisor y debe tener un permiso para hacer uso de estos lugares. Bueno, actualmente en algunos estados de este país, de Estados Unidos de América, tú puedes ir con una condición médica y decir, yo soy dependiente emocional de este gatito y no me puedo despegar del gato 24 horas al día, 7 días del año, los 365, 7 días de la semana, los 365, el 24/7 que le dicen. Bueno, ok, entonces pues ya si cumple los requisitos, entonces te dan un chalequito que tiene unas características, unos logos específicos que indica que ese animal debe ser admitido en todo lo que a ti se te ocurra. O sea, si quieres ir al restaurante y llevar a tu gato, y que esté, obviamente, debes tener ciertas restricciones, ¿no? Si el gato no puede andarse subiendo por todos lados, ¿sí? Tiene que estar contigo, pero si un restaurante en algún estado donde se acepta esta situación de animales, de que tú portes un animal del cual eres dependiente emocional, no te pueden impedir el paso sin ese animal, si ese animal está perfectamente identificado. Entonces, pues, y ese es el tipo de situaciones que van ustedes a encontrar. Entonces les decía, pues, que los que piensen dedicarse a este tipo de práctica veterinaria, animales de compañía, pues deben tener mucha fortaleza emocional, ¿sí? Estar muy bien preparados porque obviamente una persona que depende emocionalmente de un animal, si no se le atendió bien o si esa persona considera que es negligencia médica lo que ocasionó el agravamiento o la muerte del sujeto, pues va a llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, si hay alguien de ustedes que se piense dedicar a perros y gatos, yo no sé si esto sucede en equinos, no sé si esto sucede en cerdos, en pollos, etcétera. Yo no puedo hablar de ello porque no atiendo ni equinos, no atiendo pollos, no sé ninguna otra cosa. Es decir, que cuando diga el que les dio clase sabe muchas cosas de otras áreas, no, no sé nada, ni me interesa saberlo porque ya tengo suficiente con lo que tengo que estar preparándome y atender y entender de lo de perros y gatos. Entonces, no puedo hablar de lo que sucede en otro lado, pero sí puedo hablar de lo que sucede en la práctica de perros y gatos. Entonces, la gente actualmente tiene una relación y después de la pandemia, puta, ¿sí? Después de esta situación, la chamba para los etólogos, que son los psiquiatras de perros, está a la alza, ¿no? Compren acciones ahorita porque se van a poner más caras, o sea, perros y gatos que tienen problemas de conducta terribles, que no es trabajo de un entrenador, ¿eh? Es de etólogos, o sea, esto ya es el psiquiatra, ¿no? Propietarios que están en la misma situación. Entonces, híjole, ahorita la etología está archi súper recontra de moda, ¿eh? O sea, está cañón les está yendo muy bien a los etólogos por todo lo que el propietario ha observado y ha aprendido en estos tiempos, ¿no? Comentaba precisamente yo anoche en la clínica donde fui a operar que la gente lleva a los animales a hacer revisiones, ¿no? Me ha tocado revisar
Oiga, pues, por qué me llamaron? O sea, la verdad es que su perro está perfectamente sano. Ah, gracias, doctor. Eso es lo que quería escuchar. Sí, no le había encontrado yo nada, pero pues lo que quiero es encontrar que está sano y que no tengo ningún problema ortopédico o neurológico, pues que es mi área y que no tengo que preocuparme por eso. Entonces, no se preocupe por el momento, o sea, no hay nada. Y muchas consultas son en ese sentido, ¿no? Es muy llamativo esa condición. Entonces, decía yo que los gatos tienen más presencia de defectos septales, por ejemplo, los esfinges, los perros, los gatos esos que tienen el pelo muy, muy cortito, que parecen gatos pelones, tienen muchísimos problemas cardíacos. Eh, los, los siameses tienen muchos problemas cardíacos, muchos de ellos son defectos septales y pocos PDAs. Eh, tetra de Fallot, tetralogía de Fallot, pues encontramos algunos ejemplares, no muchos, pero sí es una situación. Las que encontrábamos antes eran PDA, estenosis valvular, defecto septal y tetra de Fallot. Esas eran las clásicas que sabíamos. Y se han añadido las displasias valvulares, pero en orden de aparición, en porcentaje de pacientes, pues así están más o menos en orden. O sea, hay muchísimos PDAs, muchísimas estenosis valvulares, como vamos a ver, y eso es por el tipo de razas que estamos atendiendo actualmente. Displasias valvulares, pues se va de la mano con las razas, pero también va de la mano con el uso de la ecocardiografía o de otros métodos de obtención de imagen. Y los defectos septales y las tetras de Fallot, bueno, pues sobre todo los defectos septales se han incrementado un poquito, pues porque es cada vez más frecuente encontrar gatos de estos esfinges, ¿no? Ya sabemos que en cuanto empiecen a producirse variedades muy específicas, que antes se mencionaba que los gatos no habían sido tan manipulados por el humano, o sea, no había tanta variedad de razas como en los perros, pero actualmente pues estas variaciones, estas variedades son creaciones humanas, ¿no? Eh, se va a poner de moda dentro de poco, yo creo que va a llegar a México un gato, una raza que se llama Mushkin, que vendría siendo el Dachshund de los gatos. O sea, son gatos de patas cortas alargados. Entonces van a traer sus enfermedades, pues obviamente desde el momento en que pues se hicieron las cruzas, aunque ya sabemos que inicialmente son mutaciones que se fijan, sobre todo en los gatos, eso es en lo que se establece este tipo de situaciones, y es muy probable pues, que veamos alteraciones que no veíamos antes. Entonces, bueno, ¿qué onda con la persistencia del ducto arterioso? Es muy frecuente en razas pequeñas, mucho más frecuente en razas pequeñas y poco frecuente en razas grandes o medianas, ¿no? Poodle y sus cruzas, en el Cocker nos faltaría ahí, el pastor de Shetland, el Beagle, mestizos pequeños, ya de las razas un poquito más grandes, pues está el pastor alemán. El ducto arterioso es una comunicación, aquí lo estamos viendo, es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. No es un error. La arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada, lleva sangre venosa y se llama arteria porque va a llevar la sangre del ventrículo derecho a los pulmones a oxigenarse. ¿Sí? Entonces, en la etapa fetal, cuando los pulmones no están funcionando, esta sangre no se oxigena en los pulmones, se oxigena a través del cordón umbilical. Entonces, en etapa fetal es normal que haya un conducto, un ducto, que comunica que desvíe la sangre que debería de irse a los pulmones o deberá de irse a los pulmones cuando ya haya nacido este sujeto, y va a desviar esta sangre que no es funcional hacia los pulmones, hacia la arteria aorta y vamos a tener una mezcla de sangre venosa y sangre ya oxigenada que va a ir hacia el cordón umbilical. Entonces, este ducto arterioso es normal in útero, ¿sí? Este ducto arterioso se va a cerrar en las primeras horas posteriores al parto y quedará, o sea, se cierra, se oblitera por una
proliferación celular del endotelio vascular al incrementarse la tensión de oxígeno, cuando el producto, llámese gato, llámese perro, llámese humano, cuando el producto empieza a respirar, cuando los pulmones se dilatan, estos individuos recién nacidos tienen un mayor porcentaje de oxígeno que los que están in útero. Entonces, ese mayor porcentaje de oxígeno es una estimulación para que las células del endotelio del ducto arterioso se cierren. Entonces, esto quedaría pues nada más ahí como un camino cerrado. Entonces, ya tendríamos independiente a la arteria aorta de la arteria pulmonar. Entonces, repito, en vida uterina, esta arteria pulmonar va a llevar sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. ¿A qué? Supuestamente se oxigenará. Pero como no están funcionando, entonces tiene que salirse hacia la aorta para oxigenarse en el cordón umbilical a través de la placenta. ¿Ok? Entonces nace el cachorro, nace el gatito, empieza a respirar y ese incremento de tensión de oxígeno va a cerrar este ducto arterioso. Entonces ya no va a haber comunicación. En algunos sujetos esto falla. Y esto está relacionado con la herencia. Desde el momento en que nos dicen que hay razas afectadas y dentro de esas razas hay familias, pues esto es hereditario. ¿Ok? Entonces, esta tendencia a mantener este ducto funcional abierto, pues es una condición que tiene relación con la herencia. Entonces, estos individuos que fallan en cerrar, y la falla puede ser de diferentes magnitudes, puede haber fallas en las que el ducto arterioso está todo lo que da, habrá fallas donde medio se cerró el ducto arterioso, entonces la comunicación va a ser diferente. ¿Ok? Bueno, aquí dice presentaciones clínicas, izquierda, derecha, derecha, izquierda, quiere decir de hacia dónde se desvía la sangre. Por ejemplo, vamos a ver, vamos al origen. Cuando el cachorro está inútero, los pulmones están colapsados. Los vasos de los pulmones también están colapsados, están cerrados. Entonces, hay más presión del lado derecho, o sea, en la parte venosa, que a nivel arterial. Entonces, es lógico si tenemos ese diferencial de presión, mayor en el lado venoso, menor en el lado arterial. Entonces, por lógica, o sea, vas a pasar de una zona de mayor presión a una zona de menor presión y entonces la presentación será derecha-izquierda. Eso es normal in útero. Cuando el cachorro nace, o el gatito nace, o el humano nace, los pulmones se dilatan, los vasos pulmonares se dilatan, ¿sí? Entonces la presión vascular cae del lado venoso. Ya sabemos que el ventrículo izquierdo emite más sangre, o sea, la presión arterial es mayor que la sangre venosa. Entonces, vamos a tener mayor presión intravascular del lado arterial y menor del lado venoso. Por lo tanto, ya habiendo nacido, el puente es de izquierda a derecha. ¿Dudas hasta este momento? ¿Se entendió? Bueno, Sí, ¿siguen doctor. despiertos? Sí, gracias. Sí, doctor. ¿Sí se entendió? Ok. Entonces, en las primeras, vamos a suponer, nace un cachorro, nace un gato, el ducto arterioso se mantiene funcionando y ya dijimos, inútero, por mayor presión vascular del lado venoso, el puenteo es de derecha a izquierda. Cuando el sujeto nace y ese ducto arterioso falla en cerrarse, el puenteo va a ser de izquierda a derecha. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar uno, que el ventrículo izquierdo va a tener que estar
contrayéndose con mayor fuerza para poder mantener una presión arterial. Recuerden que la presión arterial es necesaria para llevar oxígeno a los diferentes órganos, para llevar nutrientes a los diferentes órganos. Entonces, los órganos y el cerebro le va a indicar al corazón, hey, debes mantener la presión arterial de manera adecuada. Y entonces, ya dijimos que el corazón se adapta dentro de ciertos límites a estas situaciones. Entonces, el lado izquierdo va a incrementarse, va a hipertrofiarse para mantener esta presión que se está escapando por el ducto arterioso en el puenteo izquierda-derecha. ¿Ok? Por otro lado, los vasos pulmonares van a tener que aceptar ese extra de sangre que le está enviando el corazón izquierdo a través de la persistencia del ducto arterioso. Entonces se van a dilatar, los vasos pulmonares se van a dilatar para aceptar esa sangre y que no se escape y que no se forme edema pulmonar. Pero no es normal que los vasos estén dilatándose constantemente o que estén aceptando ese incremento de presión. Estoy hablando de los vasos pulmonares. Por lo tanto, los vasos pulmonares empiezan a proliferar en su endotelio y la luz de los vasos pulmonares empieza a cerrarse, lo que va a ocasionar que la sangre empiece a incrementar, o mejor dicho, que la presión venosa empiece a incrementarse. Entonces, en pocas palabras, inútero, el puente es derecha-izquierda. Nacimiento, se baja la presión a nivel venoso, entonces el puente se convierte izquierda-derecha. El perro no va a tener ninguna signología, o el sujeto que esté teniendo esto no va a tener ninguna signología clínica, ¿sí? Porque el corazón es capaz de adaptarse a esas faltas de presión, esa disminución de presión menor que tiene por este escape. Y el sujeto es capaz de acomodar ese extra de sangre a nivel pulmonar. Conforme va pasando el tiempo, esta situación va haciéndose anómala. Aquí estamos viendo inútero, ¿sí? El puenteo va a ser, ¿sí?, de derecha a izquierda, inútero, ¿sí? Nace el sujeto y lo que vamos a tener es izquierda-derecha, y conforme va pasando el tiempo, ya cuando ya los pulmones ya no pueden aceptar más ese volumen de sangre extraordinario que les llegaba, etcétera, entonces el puenteo vuelve a ser como estaba inútero, derecha-izquierda, aquí estamos viendo. Ya la sangre va a pasar más del lado derecho al lado izquierdo y vamos a tener una mezcla de sangre venosa con sangre arterial, ¿sí? Entonces, en el puenteo izquierda-derecha se ocasiona, o sea, aquí vendría, esto ya es cuando ya evolucionamos de esta parte a esta zona. Ya tenemos hipertensión pulmonar, ¿sí? Por lo tanto, entonces la sangre empieza a pasar del lado pulmonar, sangre no oxigenada, a la arteria aorta. Estos vasos que estamos viendo aquí viene el ventrículo izquierdo que envía la sangre oxigenada, y estos vasos que vemos aquí son los que van a la parte craneal del cuerpo del perro o del gato. Entonces las mucosas craneales se ven bien oxigenadas, y esta es ya la aorta posterior, donde la sangre se mezcla porque este ducto arterioso es posterior a las braquiales y a la subclavia. Y entonces vemos aquí que la mezcla va a ir a la parte posterior, lo que nos va a dar la cianosis diferencial. ¿Sí recuerdan lo que es la cianosis diferencial? ¿Quién me lo dice? Nos comentó que las mucosas anteriores están normales, pero ya las posteriores, como la anal, ya están cianóticas. Y cuando se tiene un perro de esos, lo primero que debes pensar es, ups, creo que estoy enfrentando un perro que tiene ducto arterioso persistente con un puenteo derecha-izquierda. Esa es tu primera presunción, ¿no? Entonces,
Inicialmente, ¿cómo es el puenteo inútero? Derecha, izquierda, pero eso es normal. Nace el cachorro o el gatito, entonces se incrementa la presión en el lado arterioso, disminuye en el lado venoso, por lo tanto el puenteo va a ser izquierda-derecha. No vamos a tener ahí cianosis diferencial, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que la sangre está pasando 2 veces a oxigenarse, una porción, ¿sí? Y está incrementando la presión venosa a nivel pulmonar, de tal manera que empieza a proliferar el endotelio, se empieza a producir hipertensión pulmonar, y entonces cuando ya tenemos una hipertensión pulmonar suficiente, y que incluso sobrepase la tensión venosa, la presión venosa sobrepase a la arterial, entonces ya vamos a tener paso de sangre nuevamente del lado derecho al lado izquierdo. Y ahí vamos a tener sangre cianótica mezclada con sangre arterial, sobre todo para la parte posterior del cuerpo. Entonces, cianosis diferencial, mucosas craneales normales o anteriores y mucosas caudales cianóticas. Esta sangre mezclada con sangre venosa y sangre arterial va a llegar a los riñones. Los riñones van a detectar, van a decir, ups, como que no está llegando mucho oxígeno. Entonces, los riñones van a producir eritropoyetina ante esta situación de que les está llegando sangre venosa, o sea, con baja tensión de oxígeno. Entonces los eritrocitos dicen, ups, creo que hay hipoxia en el mundo exterior, así es de que vamos a producir más eritrocitos para ser más eficientes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Eritrocitosis. Al haber más eritrocitos, vamos a tener una mayor viscosidad de la sangre, lo cual va a ocasionar muchos problemas. O sea, ya de por sí tenemos esta condición anómala. Es un problema cardíaco en la periferia del corazón. Pues aquí tenemos este paciente, el propietario, y los médicos, es lo que mencioné, ¿no? O sea, los médicos que atienden, es un perro que el propietario lo ha llevado, vemos que tiene 2 años y tiene un poquito de sarro, es un perro atendido, el propietario pues es atento con el sujeto, lo ha llevado varias veces a sus vacunas, en las que la que les corresponda a los 2 años, sus desparasitaciones, a sus limpiezas dentales, y nunca le habían dicho nada al propietario. ¿Sí? Entonces llega al hospital porque fue atropellado, tenía fractura de pelvis, empezamos a revisar y encontramos cianosis diferencial. Las mucosas craneales normales, las mucosas caudales, vean cómo se ve azuloso el pene, cianóticas. Entonces ya se hizo el diagnóstico, se siguió, bueno, sí está fracturado, tiene fractura de pelvis, es un problema, sí, pero por eso no se va a morir el perro, tenemos algo en el corazón, y antes de meterlo a cirugía, pues necesitamos saber qué tiene en el corazón. Si es algo que podamos sobrellevar durante el proceso anestésico, atendemos su fractura y veremos si es necesario seguir con el abordaje diagnóstico. Entonces, nuevamente, estas son situaciones muchas veces, sí tiene un soplo, pero no tiene ningún signo clínico. Pues sí, ¿por qué no tiene ningún signo clínico? Porque el corazón es capaz de sobrellevar esas enfermedades. Es algo similar a la enfermedad renal. Es que tengo un perro azotémico, ok, atiéndelo, verifica cuál es el diagnóstico, a dónde va a ir, cuál es el pronóstico de la enfermedad. Tengo un perro con un soplo, ok, ¿desde cuándo tiene soplo? No, pues desde la primera vez que lo trajeron a vacuna tiene un soplo, pero pues debe ser un soplo funcional, ahí no es grave porque además el perro pues no tiene signos clínicos y pues no hago abordaje mayor de esta situación. No, o sea, debemos seguir el abordaje. ¿Por qué? Porque el corazón se está adaptando, pero va a llegar un momento en que el corazón no sea capaz de solventar las pérdidas que está teniendo. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo este sujeto de 2 años, atendido, perfectamente atendido, bueno, no puedo decir, digo, por el propietario, mal atendido por el médico veterinario, que estaba haciendo el trabajo de medicina preventiva, entre comillas, porque, pues a pesar de que estaba el soplo, no hacía nada. Se tomó una muestra para tomar una capilaridad y encontramos
una eritrocitosis en estos sujetos. Ya sabemos, esto debe andar más o menos sobre el 70 y se fue arribita del 70. Entonces, quiere decir que tenemos eritrocitosis. ¿Por qué la eritrocitosis? Porque los pulmones están detectando hipoxia. ¿Por qué? Pues porque les llega sangre mezclada. Entonces, en un inicio, en las etapas más precoces de la persistencia del ducto arterioso, es probable que el animal esté perfectamente clínicamente sano. Corre, brinca, etcétera. ¿Qué es lo único que vamos a encontrar? Un soplo cardíaco continuo, que le llaman de maquinaria, ¿no? ¿Sí? Si lo revisamos concienzudamente, y este problema ya no es izquierda-derecha, sino derecha-izquierda, entonces vamos a tener cianosis diferencial. Bueno, aquí es importante que deben tener esto claro, ¿sí? En este momento, pues sí habría cianosis. Bueno, no hay cianosis diferencial. ¿Por qué? Pues porque se está oxigenando en la placenta. Ajá. En la primera etapa, pues no hay cianosis diferencial. ¿Por qué? Pues porque no hay mezcla de sangre. O sea, el puenteo es izquierda-derecha. El paso de sangre es oxigenada hacia venosa. Y lo que va a ocasionar es hipertensión pulmonar. No hay cianosis diferencial en ese momento. ¿Sí? Aquí no hay cianosis diferencial. Sí encontraríamos un soplo de maquinaria del lado izquierdo del corazón. Pero el perro o el gato corre, brinca, juega, corretea, toda su actividad física es normal, pero ya en este momento la actividad física es relativamente normal, pero ya vamos a encontrar cianosis diferencial y probablemente se agote más fácilmente por la viscosidad o te empiece a tener signos por la viscosidad de la sangre. Entonces, este perro, este sujeto, tiene ya un puenteo derecha-izquierda. Por eso tiene cianosis diferencial, eritrocitosis. Y bueno, pues obviamente este tipo de situaciones. Entonces tomamos placas radiográficas y vamos a encontrar cambios ya compensatorios del corazón. ¿Ok? Vemos que hay hipertensión pulmonar. Esta imagen hay que recordarla en una proyección lateral izquierda-derecha. Vamos a tener un bronquio en medio de una arteria y una vena. Entonces vamos a tener hipertensión pulmonar, o sea, la arteria se va a ver muy agrandada. La vena también se va a ver evidente. Eso nos está indicando hipertensión pulmonar. Vamos a ver incremento del lado izquierdo del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo e hipertrofia de la aurícula izquierda. En la ventrosal, recuerden que dijimos la arteria pulmonar vendría por aquí. Ya cuando vimos en la clase de imagen, no alcanzamos a ver la arteria pulmonar en la proyección lateral, pero sí en la dorsoventral o ventrodorsal. Entonces dijimos que este era el ventrículo derecho, aurícula derecha, arteria aorta, arteria pulmonar, y estaríamos viendo el chipote de la arteria pulmonar, después la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces vemos incremento del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda también grande, chipote de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, obviamente no vemos el ducto arterioso en placas radiográficas, pero vemos los cambios que cambian este ducto arterioso, ¿ok? En el electrocardiograma no veríamos el ducto arterioso. Veríamos el incremento del tamaño de la aurícula izquierda, o sea, la onda P alterada, incremento de tamaño del ventrículo izquierdo, complejo QRS alterado y onda T alterada. Repito, en el electro vemos solamente los cambios que las alteraciones anatómicas producen en las características del corazón y las alteraciones en el impulso eléctrico. No vemos los defectos.
no se puede ver en el electrocardiograma. Ah, este perro aquí ya tiene los cambios. Ah, sí, mira, aquí se ve. Aquí está el ducto arterioso. No. Vemos estas situaciones. Vemos aurícula incrementada, principalmente la izquierda, ventrículo incrementado, principalmente el izquierdo. Entonces aquí, por ejemplo, el eje isoeléctrico del corazón estaría desviado hacia la izquierda, lo cual nos indica que hay un incremento del tamaño del corazón del lado izquierdo. Pero si somos así puntualmente, diríamos, bueno, no sé si este incremento es por dilatación cardíaca izquierda o por hipertrofia cardíaca izquierda. Tendríamos que ir por la ecocardiografía. Entonces aquí estamos viendo, este es otro paciente con persistencia del ducto arterioso y vemos radiográficamente, vean aquí, aquí se ve el bronquio, lo más oscurito, luego se ve esto que es la arteria, ¿sí? Bronquial, la vena bronquial, o sea, esto nos está indicando que hay hipertensión pulmonar. Vemos el ventrículo izquierdo está agrandado y vean la aurícula también agrandada. ¿Ok? Vemos la ventrodorsal, esta es una D, ¿sí? Aquí está el palito y la panza de la D. Entonces vemos ventrículo izquierdo muy grande, aurícula izquierda muy grande y se esboza aquí la arteria pulmonar. Ventrículo, aurícula derecha y ventrículo derecho pues, están relativamente normales. Y lo que tiene este paciente es cianosis diferencial y el soplo de gran intensidad continuo a la altura de la válvula pulmonar. ¿Ok? Entonces, este es otro paciente. Lo que vamos a ver son los cambios, ¿no? Aquí estamos viendo un corte transverso. Vemos la arteria pulmonar. Vemos la aorta. Y vemos aquí este defecto. Este es el ducto arterioso. Esto sí lo podemos ver ya en el ducto arterioso, sí lo podemos ver ya en la ecocardiografía. ¿Sí? Y aquí estamos viendo, este es el eco del ducto arterioso. Es un ducto arterioso de gran magnitud que permite el paso, el flujo de sangre, en este caso clínicamente sabemos que es de derecha a izquierda. Pero aquí estamos viendo los cambios. Aquí no vemos el ducto arterioso, pero vemos, ¿no? El ventrículo izquierdo, las válvulas, la válvula mitral, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Vemos los cambios, ¿no? Que hay. Hipertrofia del lado izquierdo del corazón, dilatación de la aurícula izquierda, y esto ya es el flujo del ducto arterioso. No lo vemos, no estamos enfocando el ducto arterioso, pero vemos la cantidad de sangre que pasa a través de ese ducto arterioso. Repito, en el electro no estamos viendo el ducto arterioso, estamos viendo las alteraciones que ocasiona esos agrandamientos de tamaño del corazón. Entonces, la onda P, en vez de medir 2 cuadritos, mide 4, 5, 6 cuadritos. Eso me está indicando una dilatación de la aurícula izquierda. ¿Ok? El complejo QRS se sale, es más grande y me indica principalmente problema. Ya cuando lo mida me va a indicar una desviación hacia la izquierda, desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. ¿Ok? Repito, no ves las alteraciones anatómicas, ves los cambios que se ocasionan en la anatomía y cómo repercuten estos cambios de la anatomía en el impulso eléctrico del corazón graficado por el electrocardiógrafo. Bien. Si diagnosticamos una persistencia de ducto arterioso, entonces
podemos hacer tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, no hay de otra. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Siempre y cuando el diagnóstico sea precoz. Cuando la desviación es izquierda-derecha, cuando no hay cianosis diferencial. Estos pacientes son susceptibles de cirugía. O sea, cuando decimos, es que el doctor fulano, en estos momentos, en esta época, es que el doctor fulano hace cirugía de corazón. Bueno, la mayoría de los que hacen cirugía de corazón, pues lo más que llegan a hacer es ductos arteriosos. Todavía no le llegamos a las valvuloplastías, por ejemplo. Creo que ya por ahí, no he identificado el nombre, pero empieza a correr el rumor que creo que en la ciudad de Puebla hay un veterinario que fue, creo que a Estados Unidos a prepararse y está haciendo valvuloplastías. No, no tengo cierto, no tengo identificado, pero es así como que el rumorcito, pero no sé si sea cierto. A lo más que llegamos es a colocar marcapasos del corazón y cirugía cardíaca, pues esta es la cirugía cardíaca que quienes haga cirugía de corazón en veterinaria de perros y gatos, pues este es el tipo de cirugía que hace. Se hace a tórax abierto, sí, se tiene que llegar al corazón, hay que quitar los pulmoncitos, hay que hacerlos a un lado, se requiere mucha experiencia, la mayor parte de los perros se muere si lo hace una persona inexperta, se muere por edema pulmonar, sobre todo por no saber manipular los pulmones. Entonces, tienes que llegar al ducto arterioso siempre y cuando el desvío sea izquierda-derecha, o sea, la etapa precoz, postnatal del problema. Ya cuando el puenteo es derecha-izquierda, no se puede hacer este procedimiento quirúrgico porque en ese momento, cuando ya el puenteo es derecha-izquierda y tenemos cianosis diferencial, este puenteo es una válvula de escape para la presión pulmonar. Si cerramos esa válvula de escape, el perro se va a morir en cuestión de minutos por edema pulmonar cardiogénico. Entonces, sí se puede hacer cirugía cuando el puenteo es izquierda-derecha. Una vez que el puenteo es derecha-izquierda, ya no hay posibilidad de corregir esto quirúrgicamente. Y la corrección quirúrgica, como estamos viendo, es suturar, obliterar ese ducto arterioso. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, aquí estamos viendo una cirugía de tórax abierto se ve que es un animal pequeño, en el hospital y de la facultad. Se tiene que utilizar instrumentación adecuada para separar los pulmones, para poder llegar al corazón y suturar ese ducto arterioso. Siempre y cuando el puenteo sea izquierda-derecha. Aquí lo estamos viendo. Ese es otro procedimiento. Lo bajé como no tenemos acercamientos así tan bonitos como este. Aquí estamos viendo el corazón, estamos viendo el pericardio, abajo del pericardio va el corazón, aquí va el nervio frénico, ¿sí? Aquí está la arteria pulmonar, aquí está la aorta, este es el ducto arterioso y se va a suturar ese ducto arterioso, ¿no? La comunicación entre la arteria pulmonar derecha y la aorta. ¿Preguntas? Sí, una pregunta, doctor. Es que no me quedó muy claro en las imágenes cuál sería la diferencia del izquierda-derecha y derecha-izquierda. En las imágenes no puedes, es clínico la diferencia. Y la diferencia es cuando es izquierda-derecha, no hay cianosis diferencial. Cuando el puenteo ya es derecha-izquierda, hay cianosis diferencial. Las alteraciones anatómicas son similares. O sea, a final de cuentas, ya mencioné, el perro nace con su ducto arterioso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El lado izquierdo tiene que mantener la presión arterial sistémica. Entonces, para poder mantenerla, se tiene que hipertrofiar. Entonces, por imagen, no hay diferencia de puenteo. O sea, las imágenes son iguales.
¿Por qué? Porque el puente ya, o la comunicación o la desviación de sangre izquierda-derecha, se da cuando se ha perdido ya la capacidad de mantener esto o la presión arterial pulmonar está a su máximo. Tal vez la diferencia sería probablemente la hipertensión pulmonar, pero pues la hipertensión pulmonar se va a estar dando aunque el puenteo sea izquierda-derecha. ¿Ok? Entonces, no, por imagen, puntualmente no hay una posibilidad clara de hacer la diferencia de puenteo, eso es clínico. Y lo clínico será la cianosis principalmente, diferencial y la eritrocitosis. Ok, bien. Entonces, en la izquierda-derecha es el ventrículo izquierdo el que se hipertrofia. Sí, y aunque sea derecha-izquierda, el ventrículo izquierdo va a seguir hipertrofiado. La diferencia está en la hipertensión pulmonar. Cuando tenemos el puenteo derecha-izquierda, la presión pulmonar no está tan grande, entonces el lado izquierdo tiene mayor presión que el lado derecho. Ya cuando el pulmón ha proliferado su vasculatura y ha incrementado su presión arterial, su presión, perdón, endovenosa, entonces se convierte en un puenteo derecha-izquierda. Pero quien sigue hipertrofiado es el lado izquierdo del corazón. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En el chat le pusieron una pregunta. Si un perro nace con esta, pues sí, es que, a ver, ¿cómo nacen los perros? ¿Quién le contesta a Isaac? ¿Cómo nacen los perros? ¿Conducto o sin ducto arterioso? Con el ducto. Con el ducto arterioso. ¿Y en ese momento hay cianosis diferencial? No. No. La cianosis diferencial es 1. O sea, todos nacemos con ducto arterioso. Todos. Y ese ducto arterioso se va a cerrar 72 horas después. Conforme se incrementa nuestra tensión de oxígeno, esa tensión de oxígeno va a hacer que el endotelio del ducto arterioso se prolifere y al proliferar esto se cierra. Algunos sujetos fallarán en esa situación, ¿sí? Entonces, esto va a dar condición para que se presente la situación de paso de sangre izquierda-derecha. Acomodemos esa sangre en el pulmón. El pulmón dice, bueno, pues no tengo por qué estar acomodando todo el tiempo esto, entonces empieza a proliferar su endotelio, incrementa la presión pulmonar, entonces ahora se va a hacer el puenteo derecha-izquierda. Entonces, nacemos con ducto arterioso, no nacemos con cianosis diferencial, a menos que hubiese alguna otra condición ahí, pero como ducto arterioso simple así, no hay cianosis diferencial en un inicio. La cianosis diferencial se presenta, es diferente, no puedo decirles a las 4 semanas, 32 horas, ¿no? O sea, habrá sujetos, pues que a lo mejor a los 4 meses, a los 8 meses, normalmente cuando encontramos un perro con un soplo muy grande a la altura de la pulmonar, hay que investigar. Si es ducto arterioso, ese perro todavía no tiene cianosis diferencial y entonces es un candidato a corrección quirúrgica. Cuando nos llevan un perro ya con cianosis diferencial, aunque hagamos el diagnóstico de presencia de ducto arterioso, como ya hay cianosis diferencial, eso nos está indicando que el puente es derecha-izquierda y no puedo cerrar esa válvula de escape porque si la cierro, entonces va a haber una hipertensión exagerada a nivel pulmonar, va a empezar a perderse líquido de los vasos hacia el parénquima pulmonar y ese perro se va a morir de o por edema pulmonar incontrolable. Entonces no nacen con el ducto arterioso y en un principio no es problema. El problema es que no se cierra. ¿Entendimos? Okay. No sé si él quiso preguntar como en cuánto tiempo se pasaba de la presentación clínica de izquierda a derecha-izquierda y ya se presentaba la cianosis diferencial. Por eso es lo que mencioné, o sea, no es que yo les pueda decir a las 4 semanas o a los 4 meses esto varía.
sea, es un rango de edad, o sea, la mayor parte de los perros pueden tener puente izquierda-derecha, no sé, hasta el año y medio, probablemente 2 años de edad, probablemente. Habrá perros que sean más precoces o gatos más precoces, habrá perros que sean más tardados. Pero normalmente a los 2 años de edad ya empezarían a presentar cianosis diferencial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, otro problema que vamos a ver es estenosis aórtica. La estenosis aórtica la vamos a encontrar en razas grandes o gigantes, como estos que estamos viendo aquí: Terranova, Rottweiler, Cobrador de Labrador, Cobrador Dorado, Boxer. El número, la cantidad de ejemplares afectados, pues estará de la mano de la popularidad de las razas. ¿Okay? Por ejemplo, el Boxer fue muy popular, muy popular hace 30 años. Boxer y Doberman y Pastor Alemán eran las razas dominantes. El Boxer, pues, pasó a desaparecer prácticamente. Actualmente ya encontramos otra vez Boxer. ¿Sí? Les decía, por ejemplo, que setter irlandés hacía 30 años que no veía. Bueno, pues el sábado fui a Polanco y iba un sujeto caminando con 5 setter irlandeses, ¿no? Bueno, pues hacía 30 años que no veía setter irlandés caminando. Entonces, pues depende de la popularidad de la raza. Es probable que ahora que ya hay setter irlandés por ahí paseando en Polanco, pues ahí dije, ay, me gustó ese perro, yo quiero uno de esos. ¿Qué raza es? Pues setter irlandés. Y empiezan a buscar y empiezan a ser mayores, ¿no? El pug, por ejemplo, para ustedes cuando estén de mi edad van a decir, uy, no, cuando yo era jovencito, había un chingo de pugs y actualmente no hay. Bueno, pues cuando yo era joven no había pugs pero ni para remedio. Es una raza que la veías pues en las estampas ahí de razas de perros. No había en México, no había ni un pug en México. Ahorita, por ejemplo, hay otra raza que está apareciendo, el Cavalier King Charles Spaniel. Hace 5 años no había ni un Cavalier King Charles Spaniel. Actualmente, pues ya he visto, como tienen problemas neurológicos, ya he visto 5 o 6 Cavalier King Charles Spaniel. Entonces, de esto de las razas más afectadas, pues va a depender. Bueno, pues estas razas tienen problemas hereditarios, pero el número de sujetos presentes, pues era esto. El cobrador de labrador es otra raza que ustedes dicen, pues hay un friego. Bueno, pues cuando yo estaba haciendo mi internado y mi residencia, no había cobradores de labrador. Cuando llegaba, mira, ven a ver, llegó un cobrador de labrador. Ah, mira, pues sí están padres estos perros, no sé qué. No había cobradores de labradores. Actualmente, pues es una raza muy, muy solicitada por la gente, ¿no? El cobrador dorado, pues también. El Rottweiler tuvo muchísima aceptación en los años 80. Actualmente ya no. El siberiano desapareció prácticamente y actualmente está de nuevo, ¿no? Estar escuchando ahí perros chillones, latosos, etcétera. Pero pues bueno, la gente busca la raza por la estampa y a veces no tanto por su manejo, ¿verdad? Entonces, dentro de la estenosis de la válvula aórtica, o sea, las válvulas que están a la salida del ventrículo izquierdo, pues se presentan en estos individuos. Entonces, las estenosis son como esta. Se menciona que hay 3 tipos de estenosis. O sea, estenosis quiere decir que hay una disminución de la luz. Entonces, tenemos prevalvulares o subvalvulares, abajo de la válvula, valvulares y postvalvulares. En la válvula aórtica se menciona, por lo menos en ese informe de este médico que escribió el artículo, ¿sí? O que escribió el capítulo del libro, él menciona que es más frecuente la estenosis subvalvular que las otras. Pero eso puede ser que suceda en su lugar, donde él practica. Eso es algo que tenemos que entender y lo que les he dicho. Nosotros no sabemos
realmente qué sucede aquí en México. Porque los que hacen cardio, los que hacen oftalmo, los que hacen esto, pues no se ponen de acuerdo para decir, a ver, tú cuántos casos tienes de esto, cuántos tienes de aquello. Entonces, siempre estamos con estadísticas que no correspondan a nuestra realidad. Pero bueno, se dice que la más frecuente es la subvalvular. Entonces, vamos a tener una disminución de la luz. Entonces, quiere decir que la sangre va a tener que ser forzada a través de esta disminución de luz. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Le va a costar trabajo lanzar la sangre. ¿Ah? La sangre va a adquirir una turbulencia que lo más seguro es que se dilate la arteria aorta y tengamos una dilatación postestenótica, o sea, una dilatación. ¿Por qué? Porque la sangre va a golpear con fuerza las paredes vasculares, las va a debilitar y se va a hacer un chipote. Vamos a tener sangre residual en el ventrículo izquierdo y esto va a hacer que la aurícula izquierda se dilate y se congestione y se empiece a acumular sangre hacia los pulmones. Y además, si a este perro se le requiere alguna actividad física extenuante, pues a lo mejor no puede cumplirla y vamos a tener síncopes. Todo lo que mencioné son signos de alteración que nos ubica en el lado izquierdo del corazón. Síncopes, hipotensión arterial femoral, edema pulmonar. Todo eso nos indica lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pulso femoral débil. El soplo, en este caso, el punto de mayor intensidad, eso quiere decir PMI, a nivel de la aórtica. Todos estos son signos de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Es probable que haya arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque recuerden que la irrigación cardíaca se origina de las coronarias que están inmediatamente al inicio de la aorta. Entonces, si este individuo es incapaz de mantener una perfusión adecuada, pues dentro de lo primero que va a sufrir es el propio corazón en su irrigación. Entonces vamos a tener un miocardio hipóxico, irritado y que es probable que ocasione arritmias. Entonces vamos a tener un paciente, en este caso nuestro paciente era un cobrador dorado, que el propietario lo llevaba por que tenía intolerancia a la actividad física, o sea, no le gustaba correr, no le gustaba jugar, o si lo hacía se cansaba rápidamente. Entonces lo empezamos a revisar y ¿qué vamos a encontrar? Pulso femoral débil. Encontramos intolerancia a la actividad física. Si la hacíamos trotar, si la hacíamos correr, se cansaba. Todavía no tenía síncopes. Recuerden que un síncope es un desmayo ocasionado por hipoxia cerebral de origen cardíaco. Encontramos un soplo intenso, cuyo punto de mayor intensidad era la aórtica. Entonces recuerden que la pulmonar anda por aquí, la válvula pulmonar, la aórtica anda por acá, el famoso PAM, ¿no? Acuérdense, PAM, pulmonar aórtica mitral. Entonces, aislando el sonido, pues mayor intensidad a nivel de la aorta. Ahora sí vemos el corazón. Vemos un ligero incremento del lado izquierdo, ventrículo. Se empieza a ver ya el abombamiento de la aurícula, lo cual nos estará indicando dilatación de la aurícula izquierda. Pero ven aquí este chipote. O sea, aquí viene la aorta. Vean. Y de pronto esta aorta, en vez de seguir este trayecto, que sería el correcto, vean aquí el borde de la aorta,
y de pronto se dispara cranealmente. Así como está aquí. ¿Qué es esto? Es la dilatación postestenótica de la aorta. Y bueno, aquí en el dibujo alcanzamos a ver pues, que la arteria y la vena están incrementadas. Eso nos indica hipertensión pulmonar. Aquí no lo alcanzamos a ver muy bien. Aquí se ve el bronquio. ¿Sí? No se alcanza a ver. Aquí en este ejemplo de un caso real, esto no se alcanza a ver. No todos los signos vienen en todos los pacientes, pero sí vemos ventrículo izquierdo agrandado, aurícula izquierda inicia ya a hacerse evidente, pero lo que más nos llama la atención es esta dilatación de la aorta. ¿Sí? Vean aquí cómo viene y se desplaza hasta acá. Entonces, aquí si se le hace una ecocardiografía, pues veríamos perfectamente la estenosis, ¿no? Entonces, vemos en la ventrodorsal una D, es el palito de la D, la panza de la D, y vean, ventrículo izquierdo bien grande, la aurícula también, la pulmonar, aquí se alcanza a ver, pero no está agrandada, pero vean aquí la aorta, cómo se ve. Es dominante la aorta, incluso tapa a la pulmonar. Entonces, esta es la imagen del diagrama. Aquí no alcanzamos a ver la hipertensión, vean, estos son los vasos pulmonares y aquí no los alcanzamos a ver, o sea, repito, no todos los signos van a ser evidentes en cada paciente. Entonces, pues tenemos que verificar cuáles signos están presentes y el hecho de que no esté presente un signo no quiere decir que no tenga ese problema. Nuevamente, no veríamos la estenosis, veríamos los cambios que se verían, que se desarrollan en base a la alteración del impulso eléctrico. ¿Sí? Una onda P agrandada, tanto en distancia como en voltaje, complejo QRS agrandado, ¿sí? Además, aquí vean, no es el mismo paciente, son pacientes diferentes. Aquí es mucho más grande la dilatación del atrio, en este caso izquierdo, pero vean, el complejo QRS aquí tiene una muesca. Esa muesca me está indicando miocarditis. Y esta miocarditis me está indicando isquemia miocárdica. ¿Sí? Entonces, este perro en breve pudiese desarrollar arritmias. ¿Por qué? Pues porque el miocardio está empezando a ser hipóxico. Entonces, nuevamente veríamos el eje eléctrico desviado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está grande, pero no podemos diferenciar entre dilatación e hipertrofia, nuevamente. Nada más diríamos que está agrandado. Entonces aquí veríamos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y aquí sí vemos, vean cómo se ve la pared libre del ventrículo, está grandísimo, está hipertrofiado. ¿Por qué? Pues porque tiene que bombear la sangre. Este es el septo ventricular. Aquí no alcanzamos a ver por la manera en que está colocado el transductor, no alcanzamos a ver la estenosis en la pulmonar, perdón, en la aórtica. Si tuviésemos aquí, no tengo la imagen, pero si pusiéramos el transductor en la zona de la válvula, pues veríamos ahí la estenosis. No tenemos tratamiento para esto, o sea, no hay tratamiento quirúrgico, por lo menos en México. No sé si en Estados Unidos, yo creo que sí, en Inglaterra probablemente. En México lo único que haríamos sería tratar de aliviar esta situación administrando vasodilatadores para disminuir el gasto cardíaco, aliviar el edema pulmonar, además de los vasodilatadores, administrar diuréticos. El diurético más efectivo sería la furosemida. Y bueno, pues si se desarrolla las arritmias, pues tendría que trabajar con las arritmias estableciendo antiarrítmicos adecuados de acuerdo a la arritmia que esté presentando este sujeto. Entonces, esa sería la estenosis de la aorta. ¿Preguntas?
Estenosis de la válvula pulmonar. Está de moda los bulldogs, ¿verdad? Bulldog inglés, bulldog francés. También lo encontramos en poodle, yorkie, pastor alemán. Aquí estamos viendo una necropsia de un paciente con estenosis de la válvula pulmonar. Este es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a bombear sangre venosa hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. ¿Por qué arteria? Pues porque lleva sangre del corazón a los pulmones, pero lleva sangre venosa, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo estas válvulas engrosadas. Vean cómo se ven engrosadas las válvulas. Entonces, así como decíamos que la aórtica era más frecuente la subvalvular, en la pulmonar es más frecuente la valvular, ¿sí? También tenemos subvalvular, valvular y supravalvular. Nuevamente, hay que forzar la sangre a través de una zona estenótica. Por lo tanto, el ventrículo derecho tendrá que bombear con más fuerza, lo que ocasionará hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho. Pero a pesar de que se fortalezca muscularmente este ventrículo derecho, siempre quedará un volumen residual en el ventrículo derecho, lo cual traerá consecuencias de congestión. O sea, esta aurícula derecha le quiere pasar 5 mililitros al ventrículo. Pero como el ventrículo ya tiene 1, pues nada más le puede pasar 4 y se queda con 1. Entonces empieza a dilatar la aurícula derecha. Como la sangre se hace turbulenta por la fuerza por la que tiene que pasar en estenosis, vamos a tener una dilatación de la arteria pulmonar posterior a la estenosis. Y aquí lo que vamos a tener es signología de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Congestión, básicamente. Y puede haber cierta intolerancia a la actividad física, pero no tan marcada como cuando tenemos problema del lado izquierdo. El corazón podemos en un inicio dividir la signología, lado izquierdo, lado derecho. Ya cuando el problema se va haciendo más grave, obviamente lo que sucede en el lado izquierdo, en el lado derecho, repercutirá en el lado izquierdo y lo que suceda del lado izquierdo repercutirá del lado derecho. Pero en etapas subagudas o el inicio de la condición crónica, sí vamos a tener signos de alteración derecha o de alteración izquierda. En la estenosis aórtica, pues tendríamos signos de insuficiencia izquierda. En la estenosis valvular pulmonar tendríamos signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Congestión cardíaca. Pueden ser venas bien prominentes, derrames cavitarios como es ascitis. Probablemente no encontremos alteraciones graves en el tiempo de llenado capilar. El latido cardíaco no se va a ver alterado, pero sí encontraríamos un soplo de eyección, sobre todo a la altura de la válvula pulmonar. Y aquí estamos viendo un paciente que tiene estenosis de la válvula pulmonar. Entonces vemos que el contacto cardioesternal se ha incrementado. ¿Y quién está relacionado con el contacto cardioesternal? El ventrículo derecho. La aurícula no se alcanza a ver, por aquí como que se medio se esboza, sin embargo no podemos establecer que esté agrandada. Y repito lo que les dije, no vemos la arteria pulmonar en la proyección lateral. No hay edema pulmonar, eso es una signología del lado izquierdo. Entonces, no está muy buena esta posición. Vemos que las vértebras están a un ladito de las esternebras. Entonces, ahí no está perfectamente posicionado, pero aún así
¿recuerdan la D normal que veíamos del lado izquierdo? O sea, el palito para acá y la panza hacia nuestro lado derecho. Ahora es una D invertida. El palito queda del lado derecho y la panza del corazón está hacia el lado izquierdo. Entonces aquí estamos viendo ventrículo agrandado, muy agrandado el ventrículo derecho, aurícula derecha agrandada, la aorta no se ve, pero vean este chipote. Este chipote es de la arteria pulmonar dilatada por el golpeteo, o sea, la sangre que ha sido forzada a través de esa estenosis, golpea la pared de la arteria pulmonar y la va adelgazando y esta se va dilatando. Entonces, esta es la necropsia de ese paciente, de Klein. Vean, el ventrículo izquierdo se ve bien, la aurícula derecha normal. Vean este ventrículo izquierdo agrandado, la aurícula derecha, aquí medio la alcanzábamos a ver, esta cosa que se ve aquí. Sin embargo, no se ve muy grande. Y vean aquí, por ejemplo, imagínense, esta es la posición, es la misma posición de esta. No se ve la dilatación porque hay sobreposición de imagen. Pero sí la vemos acá. Esta dilatación, este chipote que estamos viendo aquí, incluso vean cómo se ve como de otro color, un poquito menos claro. Eso nos indica edema por el golpeteo que tiene la sangre ahí en la pared de la arteria pulmonar. Este es el chipote que vemos de este lado. Nuevamente, no sé qué pasó con la ecocardiografía, pero pues veríamos el ventrículo izquierdo agrandado. Si estamos en la zona, veríamos la estenosis de la pulmonar y veríamos la dilatación de la arteria pulmonar. Aquí estamos viendo la estenosis del agrandamiento. Este es el ventrículo derecho. Para acá ya es la arteria pulmonar. Y estamos viendo la válvula correspondiente. Agrandada, ¿no? Vean este otro ejemplo. Esta es la arteria pulmonar. Esta es la válvula pulmonar. Esta es la pared del ventrículo derecho. Y tendríamos signos. Recuerden que mencionamos que cuando hacemos un eco del corazón hay que ver el hígado. En el izquierdo no hay problema. En el derecho tendríamos la arteria hepática dilatada, lo cual nos está corroborando la congestión que se está presentando por alteración, por insuficiencia del lado derecho. ¿Preguntas? ¿No? No tenemos tratamiento. Nuevamente aquí lo que tendríamos que trabajar sería sobre la citis a base de diuréticos. Tendríamos que trabajar si tenemos una sobrecarga cardíaca, probablemente ayudarle con vasodilatadores para tratar de jalar esos líquidos que se estén perdiendo, o sea, regresarlos hacia los vasos y el diurético para eliminarlos. Una dieta restringida en sodio, tanto para el lado izquierdo, o sea, para la estenosis aórtica como para la estenosis pulmonar. Pero no tenemos, en México, no tenemos, que yo sepa, no tenemos una respuesta quirúrgica. En Estados Unidos, repito, en Inglaterra sí hay cirugía en este sentido, pero se requiere toda una tecnología que no tenemos por el costo para estos individuos, ¿no? A nivel experimental, pues sí, es muy probable que se hagan situaciones, sobre todo en los países que mencioné, no en México. Alteraciones de los perdón, sí. Yo tengo una duda. No entendí en dónde queda el volumen residual en la aurícula. Bueno, se va acumulando. Inicialmente el volumen residual es en el ventrículo, ¿sí? Porque el ventrículo, pues por más esfuerzo que haga,
como esto está cerrado, en la estenosis, pues siempre se queda un volumen residual. Entonces, el volumen residual que se quede en el ventrículo tendrá repercusiones en la aurícula. Entonces, si se queda un volumen residual en el ventrículo, pues se va a empezar a quedar volumen residual en la aurícula y esto vamos a tener una congestión hacia atrás. Es como estás en Insurgentes y Eje 10. Entonces se ponen unos estudiantes ahí en Insurgentes y Eje 10 y no dejan pasar o dejan pasar nada más un carril y lo que se queda ahí en los carriles que están enfrente de Rectoría pues sería el volumen residual. Entonces ya en la zona ahí de periférico Insurgentes, que sería el atrio, pues empieza a acumular. Entonces, pues es acumulativo. Inicialmente en este caso es en el ventrículo. Si, por ejemplo, el defecto fuera en la aurícula, perdón, aquí en la válvula tricúspide o la mitral, el volumen residual inicialmente sería en la aurícula, pero ese volumen residual tendrá repercusiones hacia la parte posterior, o sea, hacia atrás de ella. En este caso de las estenosis de la aórtica y de la pulmonar, el volumen residual inicialmente es en los ventrículos y eso repercutirá en las aurículas. ¿Ok? Bueno, defectos septales. Los defectos septales son más frecuentes en gatos que en perros, aunque también perros pueden tenerlos. También son situaciones de individuos de razas bien definidas, razas puras, y tenemos defectos septales, pueden ser interventriculares, o sea, entre los ventrículos, entre las aurículas, o pueden ser en los dos, o sea, los más afectados son los que tienen comunicación auricular y comunicación ventricular. Yo tuve un gato, un esfinge, que tenía comunicación ventricular y tenía comunicación auricular. Ese gato lo adopté porque lo iban a dormir, pero pues, se veía normal y el gato fue normal durante 7 años de su vida, por ahí de los 7 años. Bueno, ¿qué le pasaba? Pues corría de pronto el gato y le daban síncopes. Se desmayaba. Pasaban unos cuantos segundos y ya el gato regresaba. Pero cuando se ponía a jugar, esa era la signología. Básicamente los síncopes, su presión arterial, le checábamos el pulso femoral y era normal. El problema era si lo hacías correr. Entonces, por ejemplo, el gato convivía con unos hurones, soltaba yo los hurones, soltaba al gato, se ponían a jugar y de pronto el gato se desmayaba. Entonces tenía yo que ir a recogerlo porque los hurones lo seguían jugando con él, se le echaban encima, le mordían las orejas. Entonces ya quitaba yo el gato de ahí y siempre que los ponía a jugar, siempre estaba yo viendo, estaba atento, ¿no? De lo que sucedía. Entonces cuando empezaban a jugar, tú las traes. Entonces después de unos minutos el gato, pum, se caía. Entonces ya tenía yo que recogerlo, porque si no los seguían jugando los hurones, ¿no? Y bueno, ya más o menos como al 7º, 8º año de vida, empezó a tener signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho, o sea, ascitis, por ejemplo. Duró como todavía 1 año y medio tratando la base de diuréticos y vasodilatadores principalmente, y finalmente falleció por edema pulmonar. Pues más o menos así la dinámica de estos individuos. Obviamente tenía soplos, ¿sí? Los soplos eran constantes, no había un punto de mayor intensidad, se escuchaban más o menos a la altura de la pulmonar, básicamente, sobre todo el dominante, que era el defecto interventricular. Entonces, también aquí estamos viendo un ejemplo de defecto septal interventricular. Aquí estamos viendo un ejemplo de defecto septal interauricular. Es más grave o tiene más repercusiones en la fisiología el defecto interventricular, pero los dos son igual de problemáticos. Pero va a depender, repito, este gato, pues que lo iban a eutanasiar a los 2 meses de edad, pues vivió 9 años muy bien, o sea, se descompensó al final
ya no pudo, ya no pudimos manipularlo farmacológicamente, pero sus repercusiones eran mínimas, excepto estos síncopes, pues no pasaba nada, ¿no? Como era muy sociable, cuando venían visitas a la casa, pues nada más les decía yo, si venían algunos escuincles latosos, pues les decía, prohibido perseguir al gato, ¿sí? Porque de pronto el gato iba y se te subía, bla, 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 y de pronto ya se aburría y se iba, y entonces al principio cuando no sabía yo qué sucedía, bueno, sabía que el gato estaba enfermo, pero pues de pronto algunos escuincles persiguieron al gato y me di cuenta que se desmayó, entonces a partir de ese momento pues, le digo, pero prohibido perseguir al gato, ¿no? Aquí estamos viendo el ejemplo de este paciente, es Camilo, es un schnauzer que tiene una comunicación entre ventrículos. Tenía un soplo más o menos a la altura de la tricúspide y vemos la D invertida, lo cual nos está indicando insuficiencia, sobre todo afectación del lado derecho del corazón. Aquí puede ser muy diferente. Podemos tener perros o gatos con signos del lado izquierdo, como mi gato, por ejemplo, y finalmente del lado derecho, o signos del lado derecho, ¿sí? Como en este caso, ¿ok? Entonces era intolerante a la actividad física, igual si corría o algo se desmayaba este perro, y finalmente pues vemos aquí una agrandamiento, una cardiomegalia del lado derecho del corazón. Y vemos su electrocardiograma totalmente errático, ¿no? La onda P agrandada, lo cual nos está indicando incremento de aurículas, complejo QRS alterado totalmente, no podemos determinar aquí qué es lo que está sucediendo, y la onda T muy grande. Recuerden que la onda T es la... a ver, díganme, se me fue ahorita la palabra. ¿Qué es la onda T? Despolarización de los ventrículos. ¿La qué? Despolarización de los No, repolarización. repolarización. La repolarización de los ventrículos, y está gigantesca. Entonces, el complejo QRS no nos da mucha información, es bizarro, ¿no? Pero pegan la repolarización, entonces nos está indicando que es gigantesco. Entonces, aquí está, ¿no? El electro de el ultrasonido, la ecocardiografía de este paciente, vean, ventrículo derecho, tricúspide, ventrículo izquierdo, perdón, en este caso era una comunicación interauricular, ¿no? Ya había dicho ventricular, ¿verdad? Entonces, vean, este es el septo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tricúspide, aurícula derecha dilatada, y ven aquí el agujero que tiene entre aurícula izquierda y aurícula derecha. Vemos tricúspide aquí y vean la mitral, la válvula mitral. Entonces, depende aquí la imagen que vas a ver. Hemos visto algunos que no se ven las estenosis, etcétera, y no se ven pues, porque no tengo la imagen, pero en este momento estamos viendo totalmente el problema, ¿no? Este es el defecto septal interauricular. Aurícula derecha, aurícula izquierda, septo interventricular, tricúspide, mitral, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. No tenemos respuesta quirúrgica. En humanos lo que hacen es cirugía corazón abierto y te ponen un parche para independizar la aurícula derecha de la aurícula izquierda. ¿Ok? La tétrada de Fallot, que hay quien dice que no es tétrada, que es tri. Porque en este caso tendríamos, uno, la aorta montada sobre el septo. Ese sería uno, ¿no? Dos, la estenosis de la válvula pulmonar. Y tres, el defecto septal. Entonces dicen, estos son los tres reales, porque el cuarto, que es la hipertrofia, es consecuencia de estos tres. ¿Sí? Entonces, bueno, tetralogía 4 de Fallot. Una estenosis de la válvula pulmonar, displasia de la aorta, porque está montada sobre el septo interventricular, y
y la comunicación interventricular. Entonces serían los tres y añadimos la hipertrofia. Esta es una situación cianosante generalizada. O sea, así como vimos cianosis diferencial en la persistencia del ducto arterioso puente derecha-izquierda, en este caso tendríamos una cianosis generalizada. ¿Por qué? Porque vamos a tener mezcla a través de la displasia de la aorta que está montada sobre el septo y la comunicación septal interventricular. Vamos a tener mezcla de sangre arterial con sangre venosa y esto vamos a tener cianosis. Recuerden que estos son los vasos que van hacia los miembros, hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. Entonces, no hay una respuesta de tratamiento. Básicamente son animales que van a morir jóvenes, por ahí de los 3, 4 años probablemente, con un soplo importante a la altura de la aórtica, de la válvula aórtica, cianosis generalizada, intolerancia a la actividad física, probablemente síncopes ante esta actividad física que se está pidiendo. Básicamente eso es lo que se tendría. Actualmente ya los diagnósticos se hacen previos, o sea, por ultrasonido. Bien, aquí le dejamos, son las 9, y vamos a continuar el día de mañana. Mañana terminamos cardio, el lunes tenemos examen de cardio. ¿Ok? Sí, profe, Sí, gracias. doctor, muchas Sí, doctor, gracias. gracias. Gracias, hasta mañana. Nos vemos, bye.